El trastorno de identidad disociativo o trastorno de identidad múltiple es a menudo tomado como una enfermedad de ficción, creado para películas y series policiales, pero es un trastorno real y estudiado por expertos, que invitamos a conocer a continuación. El trastorno de identidad disociativo, también conocido como trastorno de personalidad múltiple, es hasta hoy uno de los diagnósticos psiquiátricos más controvertidos. Designa la existencia de dos o más identidades o personalidades diferentes que asumen de forma reiterada el control sobre el comportamiento de una persona afectada. En la mayoría de los casos, el trastorno de identidad disociativo aparece junto con otros síntomas, de manera que, con frecuencia, se realizan diagnósticos erróneos. Los abusos repetidos durante la niñez se consideran una causa del trastorno de personalidad múltiple. El desdoblamiento en dos o más identidades parciales se puede entender como un intento de manejar el trauma vivido. Los afectados arrancan los hechos reales de su memoria. El tratamiento del trastorno de identidad disociativo es, la mayoría de las veces, largo. El objetivo es alcanzar la mayor estabilidad posible del afectado. Además, la superación del día a día. Lo más importante es el conocimiento y la cooperación de las identidades parciales entre ellas. Siempre que sea posible, es aconsejable incluir el tratamiento de los sucesos traumáticos de la terapia del trastorno de identidad disociativo. Muchos afectados rechazan que el objetivo del tratamiento sea la integración y unión de las identidades parciales. Entre las causas responsables de un trastorno de identidad se encuentran los traumas durante la niñez. El 96% de todos los afectados sufrieron reiterados abusos sexuales o físicos durante la niñez o estuvieron desatendidos, llegando incluso al abandono. En un 80% de estos afectados se han comprobado los tres traumas. En caso de especial gravedad, los niños fueron víctimas de rituales en sectas o cultos. El 4% restante son niños que se despertaron de la anestesia durante la operación. En estos casos, el trastorno de identidad disociativo es mucho menos acusado y existen menos identidades parciales. Un trauma importante vivido en los primeros años de la niñez conforma la base para el trastorno de identidad disociativo. Los niños afectados sufren un peligro y una humillación constante de los que no pueden huir. Para poder superar esta situación, los afectados desarrollan un mecanismo para poder huir del dolor. Arrancan los hechos reales de su memoria y creen que no forman parte de la situación. Este proceso sucede inconscientemente y no se puede controlar. Para poder superar el trauma continuado, los afectados se desdoblan en dos o más identidades. Cada identidad asume determinadas funciones en las diferentes situaciones y pueden volver a aparecer en una situación familiar. El trastorno de identidad disociativo se manifiesta a través de numerosos síntomas. La característica común de las diferentes formas de manifestarse es que existen dos o más identidades o personalidades diferentes en una persona. En un trastorno de identidad disociativo, aparecen de media entre 8 y 10 identidades parciales. Al menos dos asumen en reiteradas ocasiones el control del comportamiento. La persona que asume la gran parte de la vida cotidiana en un trastorno de identidad disociativo se denomina host, y las personalidades parciales alters. El trastorno de identidad disociativo conlleva vacíos de memoria. El host solo es consciente en parte de las otras personalidades, de manera que tampoco recuerda sus actos. Muchos afectados no saben, en ocasiones, cómo han llegado al lugar en que se encuentran, quién es la persona a la que han saludado o quién ha escrito la lista de compra que hay en su mesa. Las diferentes identidades características de un trastorno de identidad disociativo se diferencian, casi siempre, con claridad. Tienen nombres, gustos y comportamientos diferentes. También muestran diferencias psicológicas. Por ejemplo, una personalidad parcial puede ser alérgica a una sustancia y la otra no. Las particularidades del carácter de los alters son a menudo opuestas a la del host. Hello, Daniel. I'm Dr. Blake. As you know, you'll be up for evaluation next week, and if you don't mind, I'd like to ask you a few questions. La medida en que las diferentes identidades cooperan mutuamente en un trastorno de identidad disociativo, es decir, tienen acceso mutuo a los recuerdos y acciones y pueden coordinar el cambio de las personalidades parciales, es diferente en cada afectado. Si existe un trastorno de identidad disociativo,
A menudo aparecen también los siguientes síntomas: depresiones, imágenes de recuerdos de experiencias traumáticas, miedos, episodios de automutilación e intentos de suicidio, agresiones, abuso de alcohol o drogas, trastornos alimenticios, comportamiento obsesivo-compulsivo y percepción de voces de las otras personalidades. Como el trastorno de identidad disociativo va ligado a numerosos efectos secundarios, el diagnóstico se realiza a menudo de forma tardía. Desde la aparición de los primeros síntomas hasta que se encuentra el diagnóstico correcto pasa una media de 6 a 7 años. Muchos afectados también tienen miedo a contar sus vacíos de memoria y sucesos raros, por ejemplo, ropa desconocida en el armario, que sería una pista importante en el trastorno de identidad disociativo. El DSM-4, o Manual Diagnóstico y Estadístico de Desórdenes Mentales, cuarta edición, define los siguientes criterios diagnósticos para el TID, o Trastorno de Identidad Disociativo. La presencia de dos o más identidades o personalidades distintas. Al menos dos identidades o estados de personalidad toman el control de forma recurrente sobre la conducta de la persona. Existe una incapacidad para recuperar de la memoria información personal importante y demasiado extensa para poder ser explicada en términos de un simple olvido. El trastorno no es debido a los efectos fisiológicos directos de una droga, por ejemplo, conducta caótica o mente en blanco durante la inyección alcohólica, o una enfermedad orgánica, por ejemplo, crisis parciales complejas. Para considerar un trastorno de identidad disociativo se pueden emplear un cuestionario sobre síntomas disociativos y unas directrices para la entrevista. Si existe un trastorno de identidad disociativo, el tratamiento va dirigido a alcanzar el mayor bienestar posible y la estabilización del afectado. Se discute si esto solo puede lograr tras el éxito de la integración de las identidades parciales. Muchos afectados rechazan este objetivo del tratamiento. En caso de necesidad, se puede tratar del trastorno de identidad disociativo mediante medicamentos como antidepresivos y tranquilizantes. No obstante, este tratamiento repercute solo en los síntomas, mientras las causas subyacentes del trastorno de identidad disociativo permanecen intactas. La búsqueda de un terapeuta apropiado es a menudo difícil en el trastorno de identidad disociativo. Por una parte, muchos afectados tienen malas experiencias con los tratamientos debido a diagnósticos falsos. Por otra, para las personas que tienen un trastorno de identidad disociativo, es a menudo difícil adquirir confianza. Sin embargo, este es un requisito indispensable para la posibilidad de incorporarse a un tratamiento. Se recomienda a los afectados buscar un terapeuta especializado en el tratamiento de personas traumatizadas. Un tratamiento del trastorno de identidad disociativo dura casi siempre varios años. El trastorno de identidad disociativo aparece casi siempre durante la niñez. Sin embargo, a menudo permanece oculto hasta la edad adulta. En su evolución aparecen, a menudo, oscilaciones. En algunos afectados aparecen los síntomas por fases, mientras que en otros existen permanentemente. Dependiendo del estrés y las experiencias traumáticas, a menudo los síntomas aumentan. El trastorno de identidad disociativo no tratado se convierte casi siempre en crónico, aunque los síntomas disminuyen frecuentemente con la edad. Sin embargo, también después de un tratamiento de años, los afectados continúan teniendo a menudo problemas en parte, gracias al desarrollo del tratamiento EMDR, desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares para personas traumatizadas, en el que los afectados informan de vivencias traumáticas y al mismo tiempo realizan rápidos movimientos oculares. El pronóstico ha mejorado claramente en los últimos años. También la dimensión del trauma influye en la evolución del trastorno de identidad disociativo. Así, por ejemplo, para los afectados cuyo trastorno de identidad disociativo se originó al despertarse prematuramente de una anestesia, existen mejores perspectivas de una curación. Una sintomatología secundaria muy marcada, por ejemplo, trastornos alimenticios y abuso del alcohol, puede a menudo dificultar el tratamiento. No es posible impedir totalmente un trastorno de identidad disociativo. No se conoce ninguna medida para prevenir un desdoblamiento en 2
o más identidades parciales. Todavía está por verse una mayor atención pública a los abusos infantiles y un mayor esfuerzo para evitarlos podrían conducir a largo plazo a que los casos de trastorno de identidad disociativo fueran raros. Si las personas que durante su niñez experimentaron un trauma de este tipo y sus familiares recibieran información temprana sobre los trastornos de identidad disociativos, se contribuiría a que los afectados se preocuparan antes por un tratamiento apropiado. Así se podría evitar que el trastorno de identidad disociativo fuera permanente. Esperamos esta información haya sido de su completo entendimiento y que así pueda prevenir futuros casos de trastorno de identidad disociativo. Adelante, estudio.